Hola, buen día a todos. Mi nombre es Diana Lisset Viera de la Cruz y soy docente de la preparatoria Centro de Desarrollo Económico Educativo de la Mesa del Nayar. Las materias que imparto son 5 y son las siguientes. Ética y Valores 2 para los alumnos del segundo semestre. Intervención escolar e intervención en el aula para alumnos del cuarto semestre. Y por último, las materias de intervención educativa en secundaria e intervención en el medio superior para los alumnos del sexto semestre. Chicos, de verdad espero que se encuentren todos muy bien en compañía de sus familias y que estén haciendo lo posible por trabajar en las actividades que cada uno de los maestros les estamos enviando. Sé que la situación por la que estamos pasando no es nada fácil, pero créanme que todo el equipo del CEDEN, y no solo nosotros, sino en todo el país, estamos haciendo lo posible porque esta cuarentena no perjudique de ninguna manera su trayectoria académica. Pero les pedimos que también pongan de su parte, que no está de más decírselos, porque el trabajo a distancia que hemos estado trabajando está dando buenos resultados. Bien, este video tiene como propósito explicarles el tema central, el contenido, de una manera más sencilla y detallada y que ustedes puedan comprender la información y realizar sus actividades de aprendizaje y desde luego aprender de una forma significativa. Está dedicado a los estudiantes que se encuentran en el área en la intervención de educación obligatoria, pero especialmente para los estudiantes del tercero A que tienen la asignatura de intervención en el medio superior, la cual corresponde a una de las materias que tienen como propósito tener esa formación o esa capacitación para que puedan intervenir en la educación obligatoria. Ahora bien, el nombre del bloque, ya para comenzar, se llama Características de los planes y programas de estudios del Bachillerato General, DGB. Pero antes de entrar de lleno con relación a las características de los planes y programas de estudio del Bachillerato General, que es el tema central del bloque, específicamente el Bachillerato General, tenemos que saber a qué se refiere un plan de estudios y un programa de estudios, es decir, tenemos que tener muy en claro a qué se refieren estos términos en materia educativa. Es muy importante que cada uno de ustedes conozcan cómo es que están estructurados, cómo están organizados y cuál es su razón de ser en el ámbito educativo y, por supuesto, también sepan diferenciar cada uno de estos. En clases anteriores recuerdan que ya vimos un poco acerca de un plan de estudios, pero no logramos llegarlo a estudiar a profundidad. El día de hoy se explicará a qué se refiere un modelo educativo, un currículo, un plan de estudios y un programa de estudios, los cuales son elementos esenciales para llevar a la práctica la educación educativa, pero en su estudio a veces logramos confundirlos. ¿Pero qué es un modelo educativo? Así a grandes rasgos, un modelo educativo es una visión sintética de teorías, corrientes, enfoques pedagógicos que orientan a los especialistas y a los profesores en la sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué se dice que son sintéticas? Porque los especialistas en el diseño curricular, es decir, aquellos que se encargan de elaborar los planes y programas de estudio, solo se encargan de tomar aquellas partes de las teorías o enfoques que verdaderamente se adapten a las necesidades del estudiante. Un modelo educativo implica visualizarlo, comprenderlo, analizarlo desde diferentes posturas. Una de ellas es desde la postura ontológica. ¿A qué se refiere con esta postura? Es estudiar al ser desde su naturaleza y responde a las preguntas: ¿qué es el ser humano? ¿Y para qué se educa al ser humano? Desde la postura antropológica y sociológica, que estudia la relación del ser humano con los demás y responde a las preguntas: ¿cómo se entiende nuestro momento cultural históricamente? ¿A qué tipo de sociedad y qué hombre queremos favorecer? ¿O qué hombres, qué sujetos tenemos que formar? Y por otro lado, la postura axiológica, que es la ciencia de los valores, y debe responder a la pregunta: ¿qué valores están detrás de la concepción del ser humano y de qué sociedad se plantean como ideales? Y también, por otro lado, tenemos la postura epistemológica. ¿Les suena esta postura? Es la ciencia que estudia el conocimiento, la epistemología, y debe responder a las siguientes preguntas. Una de ellas es: ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo se conoce ese conocimiento? ¿Qué se hace para conocerlo? ¿En dónde radica el origen del conocimiento? Estas preguntas corresponden a la postura epistemológica. Y la postura psicológica,
que es la ciencia que estudia los procesos mentales, como muchos ya saben, y debe responder a las preguntas, por ejemplo, ¿cómo se comporta el ser humano? ¿Por qué? ¿Por qué se comporta de esa forma? ¿Cómo se puede modificar su comportamiento? ¿Cómo es que aprende el sujeto? Y desde la postura pedagógica, debe responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo se comporta el ser humano? ¿Qué condiciones se deben dar para el aprendizaje y la enseñanza? ¿Qué se debe hacer para que el sujeto aprenda? Etcétera. En pocas palabras, se puede decir que los modelos educativos o un modelo educativo es un patrón que permite esquematizar de forma clara y sintética las partes y cada uno de los elementos que conforman un programa de estudios. Por otro lado, el conocimiento de los modelos educativos nos permite a los docentes tener un panorama de cómo se elaboran los programas, es decir, saber cómo operan, cómo se trabajan y conocer cada una de sus partes, así como nos ayudaría en elaborarlos y en elaborar una planeación didáctica. Un claro ejemplo de un modelo educativo es el nuevo modelo educativo, la nueva escuela mexicana. Yo creo que muchos ya lo escucharon aquí en el país, los invito a leerlos. Prácticamente currículum y plan de estudios van de la mano. ¿Por qué se dice que van de la mano o se relacionan entre sí o por qué son parecidos? Porque en ambos existe una estructura de la trayectoria que el estudiante recorre en su formación académica. También es importante mencionarles que el currículo es el contenido de la carrera en general, explicándolo desde el diseño curricular o bien en la elaboración de una carrera o una licenciatura, tomamos en cuenta una serie de elementos en su elaboración o en su estructura. Se me ocurre ponerles un sencillo ejemplo para que les quede un poquito más claro de lo que es el currículum o, en este caso, diseñar un currículum. Por ejemplo, se me ocurre la creación de una nueva carrera, licenciatura o una ingeniería. Nos vamos con el ejemplo final, una ingeniería. Por ejemplo, para su elaboración, un diseñador curricular primeramente se tiene que hacer un análisis de mercado laboral. ¿A qué se refiere? El mercado laboral significa hacer esa investigación para determinar si realmente es pertinente o no crearla, es decir, si es oportuna, adecuada crear esa nueva carrera. Posteriormente, se diseña el perfil de ingreso, que ya lo vimos en la clase pasada, así como el perfil de egreso, ¿sí? ¿Qué es el perfil de egreso? Si recuerdan, ¿verdad? En este caso de la ingeniería ambiental, por ejemplo, supongamos que así se llama la licenciatura nueva. ¿Cuáles serían esas habilidades que el estudiante va a desempeñar al terminar la carrera para el perfil de egreso? También otro de los puntos para el currículum sería las líneas o los ejes, a los que corresponde. Por ejemplo, ¿cuáles son esas áreas o líneas que se relacionan con la licenciatura? Por ejemplo, pueden ser matemática, física, química, biología, no sé, se me ocurre también ciencias de la vida, por ejemplo, agregarles esas materias, esas asignaturas u unidades de aprendizajes, como quieran llamarles, así como el campo laboral es otro punto muy importante, que es el lugar en el que se va a desempeñar el estudiante después de haber cursado la carrera, es decir, en dónde va a poder trabajar. ¿Sí me explico? En palabras muy sencillas voy a explicarles a qué se refiere cuando hablamos de un plan de estudios. En pocas palabras, es un documento ahora sí que meramente formal en donde se estipula o se describe la finalidad o el propósito de una carrera o de un nivel educativo. También se estipula el tiempo de la duración de la carrera, si es el caso, o del nivel educativo. La organización por trimestre, ya sea por semestres o cuatrimestres o anual, depende cómo esté organizada. Por otro lado, no se deja de lado la estructuración, ya sea por asignaturas, por áreas o por módulos. Y también se describen los objetivos generales y los específicos de cada materia. Por otro lado, también se mencionan las horas que se
ocupan de teoría y las horas que se necesitan para la práctica y por cada materia. También es necesaria las materias obligatorias, es decir, cuáles son esas materias ahora sí que obligatorias y cuáles son optativas y un total de créditos. Se especifica también el servicio social si es el caso de una carrera, licenciatura, por ejemplo, y las opciones y requisitos de titulación si es el caso. Un ejemplo muy clarito para representar el plan de estudios es el mapa curricular. Por último, tenemos el programa de estudios, que es parte del currículo de un modelo educativo y desde luego de un plan de estudios. ¿Pero qué es un programa de estudios? Lo podemos definir como la organización y la planificación de cada asignatura, de cada materia, de cada área o módulo, dependiendo de cómo esté organizado el plan de estudios de la carrera o ya sea a nivel educativo. Los programas de estudios son considerados como la herramienta fundamental de trabajo de los docentes. Y en general podemos organizar de la siguiente manera a un programa de estudios. Se describe la unidad, por ejemplo, también se describen los objetivos generales y específicos, aquellos contenidos o temas centrales, las actividades de aprendizaje no pueden faltar, la forma de evaluar al estudiante y la bibliografía. Los programas son redactados para ser entregados a los alumnos, obviamente, y se entregan al inicio del curso para su análisis y su discusión para aclarar dudas y realizar algunos ajustes basados en sus necesidades. Aquí en estas imágenes se aprecia cuál es la estructura de un programa de estudios. Espero que les haya quedado más clara la conceptualización de cada uno de estos términos, así como identificar de una manera más sencilla las principales características y cuáles son las diferencias de cada uno. Es decir, qué los hace distintos para que al momento de analizar específicamente los planes y programas de estudios, pero del bachillerato general, no se les dificulte. La tarea ya la saben, deben realizar un cuadro comparativo de las características y diferencias de estos términos utilizados en el sistema educativo. Chicos, creo que es todo por hoy. Sigan echándole ganitas, que valdrá la pena. Cuídense mucho y nos vemos pronto.